Once upon a time, Hegel said that philosophy is nothing else but own time expressed in concepts. Lukács's philosophy has really did manifest his own times in concepts, and these were very difficult times. Bueno, una vez se dijo que la filosofía no es otra cosa que el propio tiempo expresado en conceptos. Georg Lukács exactamente hizo eso. Él manifestó su propio tiempo en filosofía. Y cabe destacar que el tiempo, la época que vivió Lukács, no fue para nada fácil. And Nietzsche said that every philosophy is autobiography. And this is also true about Lukács. If I talk about his work from his youth to his old time, this will be his autobiography, not just the expression of the world in concepts. Bueno, y Nietzsche una vez dijo que cada filosofía es una autobiografía, y esto no podría ser más cierto con respecto a Georg Lukács, porque si yo hablo acerca de la obra de Lukács desde su juventud hasta su edad madura, su edad avanzada, realmente no se puede decir que sea simplemente la expresión o la explicación del mundo en conceptos, su filosofía, sino que también es una autobiografía. If someone will ask me, who are the philosophers, contemporary philosophers, who will be known and read even 100 years after our time, I would rather answer maybe Wittgenstein, maybe Heidegger, maybe Foucault, but I would not mention more names, not even the name of Lukács. However, one thing I know, that his life is so representative of our time, that his life as the representation of our time will offer a lesson also for generations 100 years after our times. Bueno, si alguien me preguntara quiénes dentro del mundo de la filosofía, qué filósofos de la época relativamente actual van a seguir siendo conocidos y famosos dentro de 100 años, yo diría, como una respuesta así que podría aventurar, es que los que van a ser conocidos todavía dentro de 100 años serían Wittgenstein, Heidegger, Foucault, pero nunca mencionaría más nombres y tampoco mencionaría el nombre de Georgi Lukács. Pero una cosa que sí sé es que la vida de Georgi Lukács era representativa de nuestra época, de tal manera que la vida en sí de él representa una lección para las generaciones por venir. Lukács' first works were written and published before the fall. By fall, I mean the First World War, because the First World War was basically the original sin of Europe. Because of the First World War came totalitarianism, fascism, Stalinism, Nazism, and the Second World War. Everything followed from the original sin of Europe. Lukács started his life before the original sin of Europe. Una cosa que cabe señalar es que las primeras obras de Lukács fueron escritas antes de lo que yo llamo antes de la caída. ¿Qué quiero decir cuando digo la caída? Me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial, porque yo percibo la Primera Guerra Mundial como el pecado original de Europa. Fue por causa de la Primera Guerra Mundial que estallaron fenómenos como el totalitarismo, el fascismo, el nazismo, y fue la Primera Guerra Mundial que a la larga terminó dando origen a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Lukács, podríamos decir, inició su vida y sus primeras obras antes de este pecado original. The first decade of the 20th century was the great decade of Europe in literature, in fine arts, and in philosophy as well. La primera década del siglo XX fue una gran década para Europa, tanto en el ámbito de la literatura como para el ámbito de las bellas artes y de la filosofía también. Lukács was still a high school student when he wrote his first articles in one of the most important Hungarian periodicals at that time called Nyugat, The West was the name of the periodical. He wrote a few very interesting reviews, theater reviews and book reviews in this magazine or periodical. What was the name of the periodical? Nyugat, West, The West. The West, okay. Bueno, Lukács se encontraba en el colegio secundario cuando escribió sus primeros artículos para un periódico húngaro muy prestigioso que se llamaba El Oeste, esta sería la traducción literal, The West, y él escribía en ese entonces, siendo un alumno de secundaria, críticas sobre obras teatrales, sobre libros, entre otras cosas. Already at that time, in the first decade of the 20th century, Lukács started to write different kind of philosophical essays about the major figures of philosophy and
poetry, and also writers' novels. Durante este primer decenio del siglo XX, Lukács se propuso escribir diferentes ensayos de muy diferente naturaleza sobre filosofía y sobre, en particular, las figuras filosóficas más importantes, además de sobre poetas y sobre escritores. They were essays. Essay in itself is not a new philosophical genre, but Lukács presented his essays as new philosophical genres. His starting point at that time was that the metaphysical systems are over. You do not write any more big systems, but you reflect upon works of art or religion or something else, and these reflections will basically present and represent a new kind of modern philosophy. Bueno, lo que planteaba Lukács es que, esto que les estaba comentando es que él escribía ensayos y obviamente que el ensayo como tal no implica un nuevo género filosófico, pero sin embargo en el caso de Lukács él sí lo presentaba a estos ensayos como nuevos géneros de la filosofía, porque él decía que el punto de partida de los sistemas metafísicos había terminado y que por lo tanto reflexionar sobre obras religiosas o sobre obras de arte presentaba y representaba un nuevo tipo de filosofía moderna. This book, which was published as The Soul and the Forms, perhaps you know this book, first in Hungarian and very afterwards in German, more than 100 years ago, was one of the most fascinating volumes of its time. Estas obras, que fueron publicadas como en un volumen, primero en húngaro y después en alemán, hace más de 100 años, son una de las obras más fascinantes de esa época. This young man became famous very short time. Max Weber accepted him in his company. He was the youngest person invited to the Saturdays to Max Weber's house. Thomas Mann was enchanted by this work and believed that he is a brother soul of his. So this book was a huge success and at the same time the first really modern philosophical work. Bueno, entonces ya se había vuelto famoso Lukács para ese entonces. Max Weber ya lo había aceptado en su círculo. De hecho, Lukács era la persona más joven del círculo de Weber y era invitado a las veladas que todos los sábados se realizaban en la casa del filósofo. Thomas Mann también estaba fascinado con el joven, lo llamaba como un alma hermana o un alma gemela, con lo cual tuvo muchísimo éxito en este momento, en esta temprana época de su vida, Lukács, presentando lo que se considera como la primera obra filosófica moderna. At the same time, and slowly, and partially because of personal tragedies, his first love of his life committed suicide and his best friend died. He was in a way taken by a kind of melancholy. And this melancholy took the shape of a strong cultural criticism. He started to reject his time, reject his world, reject his parents, and everything which he was surrounded him. That is a kind of radicalism started to develop in his soul. Luego lo que ocurrió es que al mismo tiempo y lentamente, debido a una serie de tragedias personales, entre ellas su primer amor se suicidó y su mejor amigo murió, Lukács empezó a desarrollar como un sentimiento de profunda melancolía que se expresó como una fuerte crítica cultural. Lukács entonces empezó a rechazar su época, su mundo, sus padres y empezó a adoptar una suerte de radicalismo que empezó a desarrollarse dentro de su alma. He started to describe his own world, with Fichte's word, as the period of the total sinfulness. And you know that what this sentence meant. After total sinfulness, redemption should come. That is the belief that we live in the times of the worst, a kind of terrible, sinful world. And the hope that a new redemptive world is going to arrive was already at his horizon in his very youth, after Soul and Forms. Entonces él empezó a describir al mundo en el cual estaba viviendo como un periodo de pecaminosidad total.
después de la cual tenía que sobrevenir obviamente la redención. Es decir, que la época que él estaba viviendo era la peor época posible, en su opinión, en términos de pecado o de pecaminosidad. Y él esperaba, no podía evitar esperar que hubiera un nuevo mundo que se hiciera presente a través de la redención, y esto ya se estaba configurando en el horizonte en la más tierna juventud de Lukács. First, he turned to a kind of religion. He was enamored in Kierkegaard, and he had a correspondence with Martin Buber. But this kind of, I think, religious solution of the issue was not his last hope. His last hope was the radical transformation of the world, which expressed in the following words: the barbarian should come to tear down, to tear away this sinful, I would say, hypocritic world of ours, together with our culture. And he added to it, if barbarians come, that maybe for 400, 600 years we will not have culture at all, but the end, a new Giotto is going to arrive. Entonces, en primer lugar, Lukács se volcó a el sentimiento religioso, empezó a conectarse mucho con los escritos de Kierkegaard y también se carteaba con Martin Buber, pero esta no fue su última esperanza. Más que nada lo que terminó adoptando fue una visión que tenía que ver con la necesidad de una transformación radical del mundo. Y él lo dijo con estas palabras, dijo algo así como: los bárbaros tienen que venir para poner fin a este mundo pecaminoso e hipócrita junto con su cultura. Con lo cual él planteaba que no era que había que destruir la cultura por completo, sino que había que implementar un nuevo sistema de justicia. But at the same time, he did not give up his interest in aesthetics. He wrote two wonderful philosophical fragments, the so-called Philosophy of Art and Heidelberg Aesthetics, which later on played also an important role in his life, but he could not possibly know at that time when he was still in Heidelberg. Pero al mismo tiempo él no renunció a su interés por la estética. De hecho, escribió dos fragmentos filosóficos, uno que tenía que ver con la filosofía del arte y otro que tenía que ver con la estética de Heidelberg, algo que después iba a cobrar iba a tomar una dimensión más importante en su vida. Él no sabía que iba a tomar una dimensión tan importante en su vida todo este desarrollo de los conceptos estéticos, y en este momento él se encontraba particularmente en Heidelberg. When the First World War broke out, his idea was to write a book on Dostoevsky. Dostoevsky became for him, the most important novelist, author, and he wanted to write a whole book about Dostoevsky. Nothing was written about this book. He left only the notes about his Dostoevsky conception, but the preface to this book was written, and that was called the theory of the novel. Durante la Primera Guerra Mundial, la idea que le surgió a Lukács fue escribir un libro sobre Dostoyevsky. Para él era el novelista más importante del mundo y él quería escribir un libro entero sobre Dostoyevsky, pero no llegó a escribir este libro. Lo que sí sobrevivió del libro, al margen de algunas notas que él había tomado, es el prefacio, que pasó a ser una de sus obras que se conoce con el nombre de Teoría de la Novela. Now, in this book, The Theory of the Novel, a new aspect appears in Lukács' thinking. The new aspect is history, a kind of historical thinking. That there was once upon a time, there was a wonderful time, the old time of Homer. And then came the decadence later on, and we are now at the moment when a new world is going to be born. And this new world which is going to be born is represented in the novels by Dostoevsky. Bueno, lo que él muestra en su Teoría de la Novela, esta obra que era el prefacio a este libro acerca de Fyodor Dostoyevsky, es que él pone de relieve un nuevo aspecto, un nuevo sector de su pensamiento. Él le da mucha importancia a la historia. Y él lo que dice es que había una vez, el mundo era maravilloso, se vivía una época perfecta, algo como reminiscente de la época ilustrada por Homero, y después sobrevino la decadencia. Después de la decadencia, obviamente, tiene que nacer un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo que tendría que sobrevenir después de la decadencia es el que está representado por las novelas de Dostoyevsky. You see how the ground narrative appears
is already in Lukács. It was not there in the soul and the form, but not is there. There is a universal human history. The universal human history begins with a wonderful life of ancient Greece. Then it starts to decline, and it declines till the present day. But we have to hope of a new beginning, a totally different world. And this totally different world is represented by Dostoevsky. You see already how his worldview has been transformed. Entonces él lo que va planteando en esta movida o en esta parte de su vida es como una gran narrativa, y lo que plantea Lukács es como una historia humana universal. Él lo que dice es que en el principio la vida era perfecta, era maravillosa, algo que nos trae a colación la Grecia antigua, digamos la Grecia clásica. Después sobrevino la declinación. Esta declinación se ha perpetuado hasta el presente, nos dice Lukács, pero existe la posibilidad de un nuevo principio, de comenzar de nuevo. Existe la posibilidad de un mundo completamente distinto, representada esta por las novelas de Dostoyevsky. Entonces aquí podemos apreciar cómo se había modificado por completo la Weltanschauung, digamos, la cosmogonía de Lukács. You see already how the transformation of the world appears in Lukács' philosophy, how his philosophy expressed his own time in concepts. Aquí podemos ver entonces cómo la filosofía de Lukács expresa la propia época de Lukács en conceptos, o sea, cómo el cambio del mundo ya se manifiesta en la filosofía de Lukács. But then the Russian experiment starts to develop in 1917, and Lukács in 1918 stands before the kind of choice whether he should enter the then organized Communist Party or rather not. Entonces, después lo que ocurre es que estalla o se da inicio a la experiencia rusa o la experiencia soviética con el año 1917. En 1918, tan temprano como esa época, Lukács se ve enfrentado a una elección. ¿Ingreso al Partido Comunista o no? Esta era su pregunta. Lukács writes in a very interesting study with the title, with a kind of title about communism, and his decision is that you should not enter a Communist Party, should rather join the social democracy, because all rational arguments are against the Communist Party. The Communist Party must be rejected by rational arguments because you have to stay by the Social Democratic Party. That was his Bolshevism as a moral problem. That was the title of his paper. Bolshevism as a moral problem. As a moral problem, that was the title of the paper which I mentioned. Entonces Lukács escribe en ese momento un artículo sobre el comunismo que lleva por nombre el bolcheviquismo como tema moral o como dilema moral. Y en este paper o en este artículo Lukács expone que la decisión acerca de si unirse al Partido Comunista o no tiene que ser por la negativa. Preferiblemente hay que unirse a la socialdemocracia porque todos los argumentos racionales demuestran que no hay que unirse al comunismo. 2 months later, he entered the Communist Party. And this is when Hungarian intellectuals start to ask the question, what happened to him? That is 2 months before he entered the Communist Party, he rejected rationally why it is wrong to enter it. And he just entered it. What is the explanation? Entonces, bueno, ¿qué pasó después? 2 meses más tarde, Lukács ingresó al Partido Comunista, cosa que dejó a los intelectuales húngaros helados. Fue como un baldazo de agua fría. ¿Qué le había pasado? Justamente Lukács se había manifestado contra el comunismo y, de hecho, no solamente eso, sino que lo había rechazado racionalmente, sobre fundamentos racionales. Entonces, bueno, todos estaban en busca de una explicación. There are several so-called explanations. One explanation is maybe obvious, because this followed from what he has written in the seer of the novel. Because if you believe that we live in the times of absolute sinfulness and a kind of redemption must follow, and you do not find redemption anymore in religion, you have to find redemption in politics. And the social democratic politics was not redemptive, too rational, and communists promised a kind of redemption, at least for him at that time.
¿Cómo fue la explicación? Bueno, obviamente había muchas explicaciones disponibles, pero una es bastante obvia porque ya se deja traslucir en uno de los escritos de Lukács, el de la teoría de la novela. La cuestión es la siguiente: si uno cree que estamos viviendo en épocas pecaminosas donde es necesaria una redención y esa redención no puede ser suministrada por la religiosidad o por la religión, entonces tal redención tiene que ser encontrada en la política. La socialdemocracia no ofrecía ese tipo de redención por ser demasiado racional, pero el comunismo sí prometía una especie de redención. De ahí su decisión de unirse a este partido. There are other explanations as well, but I think that's more the significant. Hay otras explicaciones, pero esta es la más significativa. It was not a rational choice, I repeat, because he argued why it is not a rational choice. It was an existential choice in the sense of Søren Kierkegaard, whom he loved very much. He chose himself as a communist. That was an existential choice, and choosing yourself as a communist is not choosing this or that, it's choosing your whole life. It is a commitment for life. Bueno, obviamente la decisión que había tomado Lukács en torno a esto no había sido racional, la decisión de unirse al Partido Comunista. Fue una decisión más que nada existencial, siguiendo las enseñanzas de Søren Kierkegaard, un filósofo que él admiraba profundamente. Y siguiendo las enseñanzas de Kierkegaard, Lukács, ¿qué había hecho? Había decidido elegirse a sí mismo como comunista, lo cual significa elegirse como comunista comprometiendo toda su vida. He participated in the Hungarian Commune, that is the Hungarian proletarian dictatorship, which lasted 10 months in Hungary, and by active participation, he was charged by leading the cultural policy at that time, and afterwards he left. He was for a while in Hungary, stayed in for illegal work, then he left for Austria. That he went to Austria after the defeat of the Hungarian Soviet Republic. Entonces él pasó a formar parte, Lukács, de la Comuna húngara y pasó a formar parte de una dictadura proletaria que duró 10 meses en Hungría nada más. En ese momento, durante ese breve periodo, él se hizo cargo de la política cultural y bueno, vivió en Hungría durante un tiempo hasta que llegó el momento en que tuvo que dejar Hungría para dirigirse a Austria una vez que el régimen soviético húngaro había sido derribado. Then he wrote the book which was most significant for the whole European left, I think also from Latin America, History and Class Consciousness. It was written in Vienna. He started to write in 22, finished it in 24, and as a significant work is still readable, and people read it and they still believe in the truth of this book until now, in the present time. Él entonces en este momento pasó a escribir un libro que es uno de los libros más significativos de la izquierda europea y tengo entendido que aquí también tiene mucha valía este libro aquí en Latinoamérica. El libro se llama Historia y la conciencia de clase. Él lo escribió en Viena entre los años 1922 y 1924. Es un escrito sumamente importante, es muy legible, por así decirlo, muy fácil de interpretar y de leer. Muchas personas lo leen y muchas personas siguen creyendo en la verdad que allí está plasmada. In this book, it will be obvious why he joined the Communist Party, what for. Because he was never interested in politics, no, neither before nor after. He was not interested in social problems, neither before nor after. He was a bourgeois aristocrat, if I may say so, in his attitude. So not that was the reason. The reason was a philosophical reason, which he was expressed in this book, History and Class Consciousness. Sorry, the reason Philosophical reason. Yeah, okay. Mm-hmm. En el libro que él escribe, entonces, este libro que se llama Historia y la conciencia de clase, es obvio el por qué él se unió al comunismo. Él no se unió al Partido Comunista por tener un interés político, porque de hecho intereses políticos nunca tuvo, ni antes ni después. Tampoco fue por razones sociales. En realidad, Lukács era como un aristócrata burgués. Fue realmente por razones filosóficas que él decidió unirse a este partido. Lukács was one of the first who said that Marx is a philosopher. He was not an economist, he was not a political thinker, but he should be understood as a philosopher, the most significant philosopher of the modern world. That was his fundamental thesis.
La tesis fundamental de Lukács era que Marx era un filósofo. Esto es lo que él planteaba. Él decía que Marx no había sido ni un economista ni un pensador político, sino el filósofo más importante del mundo moderno. Now, this was the reason why he did not really speak of Marx as an economist or a political thinker, but as a kind of a prophet. And his Marx was not a Marx who was right in this or wrong in that, who could be discussed as all other philosophers from Plato and Kant and Hegel can be discussed, but the truth itself, the embodiment of truth. The work of Marx were for Lukács a kind of embodiment of truth. Yeah? Lo que planteaba Lukács con respecto a Marx, y por esto él no lo presentaba ni como un economista ni como un pensador político, y por eso lo presentaba más bien como un filósofo a Marx, es que para él Marx era un profeta, con lo cual los escritos de Marx no podían ser juzgados como correctos o erróneos, es decir, en la misma línea que podría uno juzgar a los planteos de Platón o de Kant como correctos o erróneos, sino que para él Marx era la corporización de la verdad, o sea, los libros de Marx eran la corporización de la verdad absoluta. Indeed, Karl Marx was one of the most significant thinkers of the 19th century, the first radical thinker of the 19th century. So so many people were interested at that time in Marx as well. They thought, this, I accept this, I don't accept, this is good, this is problematic. But for Lukács, Marx was totally different. It is for revelation. That is, his Marxian truth was not the kind of truth which corresponded to a kind of reality. It was revelative truth, like a religious truth. It was revelation. Entonces, Marx obviamente es, sin lugar a dudas, uno de los primeros pensadores más revolucionarios del siglo XIX, el pensador quizás más revolucionario del siglo XIX, pero obviamente que la mayoría de la gente lo leía Marx y juzgaba algunas cosas como correctas o erróneas. Este no era el caso de Lukács en absoluto. Para Lukács, Marx era una verdadera revelación, una verdad la que revelaba Marx, que no era la verdad que se correspondía con la realidad, sino como una especie de revelación religiosa. In his work, Reification and the Class Consciousness of the Proletariat, maybe you know this work. In this work, he basically discovered and worked out a kind of Marxian philosophy. I think the only Marxian philosophical work ever written. I think no second can be written anymore. En el libro La reificación de la conciencia de clase y el proletariado, Lukács de alguna manera descubre una filosofía marxista. Es el único libro, la única obra que pone de relieve esta filosofía marxista, que la puso de relieve en su entonces cuando el libro fue escrito, y yo considero que ya no es posible poner de relieve o describir una filosofía marxista o marxiana, no sé bien cómo decirlo, ya en este momento, ya no es posible hacerlo. In this work, he was not only making a case for the class consciousness of the proletariat, they made the distinction between empirical consciousness and also added consciousness and absolute consciousness, zugerechnetes Bewusstsein in German. That is, these two kinds of consciousness expressed in a Marxian philosophical way, the traditional distinction between empirical and transcendental, that for him, as a philosopher, the so-called empirical consciousness of Plato was the empirical level. This is what exists. And the other, the so-called zugerechnetes Bewusstsein, attributed consciousness, was the transcendental consciousness. A transcendental consciousness, which is basically the idea of reason, which does not exist, but it should exist. Now, this distinction is a traditional philosophical distinction introduced into Marxian philosophy, and in this way, it was a significant philosophical innovation. Bueno, entonces, ¿qué plantea Lukács?
Lo que él dice es que no solamente en este libro se concentra en la conciencia de clase y el proletariado, sino que también Lukács establece desde el punto de vista de Marx una diferencia clave entre la conciencia empírica y la conciencia absoluta, esto expresado en la filosofía marxista. Y él entonces establece una diferencia que siempre ha estado presente, digamos, y siempre se ha discutido desde los albores de la filosofía, diferencia esta entre lo empírico y lo trascendental, la conciencia empírica, que tiene que ver claramente con el nivel empírico de las cosas más concretas, y por otro lado la conciencia trascendental, o atributiva, que más que nada tiene que ver con una idea de la razón, una idea que no existe pero que debería existir. Esto entonces marca una diferencia muy grande con respecto a la manera de ver la filosofía, y esto es lo que él introduce por primera vez en la filosofía marxista y constituye una gran innovación. This work was also very much appreciated, although by those who had nothing to do with communism, but as a great philosophical work. It became significant. There were certain persons like Christian Goldman who said even Heidegger's work was based on this Lukács work, that Heidegger couldn't have written Sein und Zeit or Being and Time without history and class consciousness. De hecho, este libro pasó a ser valorado entonces por personas que quizás no tenían mucho vínculo, que digamos, con el comunismo, sino que pasó a ser valorado más que nada por una cuestión filosófica, digamos, como obra filosófica. Inclusive Goldman había dicho en su momento que Heidegger no podría haber escrito algunas de sus obras si no se hubiera basado en este libro sobre la reificación de la conciencia de clase y el proletariado, escrito por Lukács. But what happened with this book? This book was written as the Marxian and the communist philosophy. But what happened? Lenin said that it is a bad book. He did not like it at all. And since Lenin was for Lukács the earthly representative of God, of Marx, for him, that was a kind of end of his life, end of his philosophical life. The person whom he respected the most said that his book is a bad book, and it does not achieve the goal he wanted to achieve. That was a kind of defeat for him, a defeat for him as a philosopher. Después, ¿qué pasó con esta obra que hablaba tanto de la filosofía de Marx y del comunismo? Bueno, algo trágico en la vida de Lukács, porque Lenin lo leyó y no le gustó para nada. Y esto, bueno, fue más que nada porque, bueno, para Lenin era como que él no estaba de acuerdo con lo que supuestamente este representante de Dios en la tierra, por Dios queremos decir Marx, en este caso Lukács, estaba hablando de una filosofía de vida que a él le parecía que no era correcta. Y esta postura de Lenin, de alguna manera, hizo que fuera un golpe tremendo para el filósofo, para Lukács. Esto fue como una derrota para Lukács, el hecho de que Lenin no aceptara su obra. I spoke about rational choice and existential choice. Lukács stood before a rational choice again. Do I choose? Lenin wrote, choose philosophy, because I wrote something which I consider to be right. And then he was stuck to his existential choice. He chooses himself as communist, so he had to abandon philosophy. He abandoned his philosophy, then he started to commit so kind of self-criticism, because he abandoned philosophy with this gesture. Entonces, en este momento, Lukács se vio enfrentado nuevamente a una elección, optar por lo racional o optar por lo existencial. En este caso, más concretamente, se planteó Lukács, ¿a quién elijo? ¿A Lenin o a la filosofía? Y bueno, Lukács pensaba que lo que él había escrito era correcto, pero de todas maneras optó por la elección existencial. Decidió mantenerse fiel al comunismo, ser comunista, y por lo tanto abandonó la filosofía y entró en un tren de autocrítica. Even his old age, I knew him very well at that time, when history and consciousness was, in a way, I would say, accepted by certain leftist circles, particularly in France and perhaps here too. Lukács wrote a letter in which he asked not to publish this book, because it's a false book, it's a wrong book. They should not publish this book. This was his wish and his declaration. But of course, he had no right to do it. He had no, I think legally he had no right to prohibit the publication of his book, so it was published
in France and then later on in Germany, other places, against his own will. Ya en su edad bastante avanzada yo llegué a conocerlo muy bien y este libro que él había escrito, Historia y la conciencia de clase, al fin y al cabo terminó siendo como aceptado o reaceptado por algunos círculos de la izquierda en Francia y creo que también aquí en la Argentina, entre otros lugares. Pero en ese momento, cuando Lukács se enteró de que su obra estaba siendo reaceptada o aceptada, él escribió que se negaba a que publicaran su libro porque los preceptos o los conceptos que allí constaban eran completamente erróneos y falsos. Es decir, que su deseo era que no se publicara ese libro. Él no estaba de acuerdo. De todas maneras, él no tenía el derecho legal a prohibir la publicación de su obra, con lo cual el libro fue publicado en Francia, en Alemania y en algunos otros lugares contra su voluntad. That was a human tragedy. Lukács decided never to do philosophy again. And he started to do active politics in the Communist Party. And of course, he met always criticism, that time not from Lenin, but from others as well, though he was always marginalized, had to commit himself to certain kind of self-criticism again and again. And he believed that he will not be able to write philosophy again. Entonces, that was bueno, a tragic choice. Sobrevino entonces una tragedia humana para Lukács, porque nunca más iba a practicar la filosofía. Él decidió volcarse de lleno a la política activa, al Partido Comunista, en el seno del cual él fue duramente criticado, no solamente por Lenin, sino por muchos otros. Es decir, que Lukács siempre permaneció como en las márgenes, medio marginado, siempre teniendo que recurrir a la autocrítica cada tanto, y él realmente había llegado a este punto en el cual llegó a creer que nunca más iba a practicar la filosofía. Then he moved to Germany for a while and came 33. That is, Hitler came to power. He had to leave Germany. Where to live, that was the question. He had no other opportunity, no other possibility than to move to the Soviet Union. And in the Soviet Union, his work was rejected. He was not accepted as a political person, neither accepted as a thinker. What should he do? Después, entonces, Lukács pasó a vivir o se mudó a Alemania, pero en el año 33 llegó Hitler al poder. Entonces, bueno, Lukács no tuvo otra opción que irse de Alemania. ¿A dónde ir? ¿No? Todo un dilema. La única oportunidad que le quedaba era ir a la Unión Soviética, donde su obra lamentablemente era rechazada y donde él no era aceptado ni como persona política ni como pensador. Lukács told me personally, he said that he believed that we will never able to do philosophy again, because for so many decades he never did it, and maybe he does not know any how to do it. Still, he continued or started again to write philosophy, but in a totally different way than before. Entonces, bueno, Lukács me confesó ya cuando habíamos establecido un conocimiento que él temía en ese entonces no poder ejercer ya más la filosofía porque había estado décadas enteras sin practicar la filosofía y temía haber perdido el hábito de practicarla. Pero eso no fue lo que ocurrió, afortunadamente. Él pudo reiniciar su contacto con la filosofía más adelante, pero desde una óptica completamente distinta. He was nowhere a self-chosen Marxist, like in History on Class Consciousness. He had to subject himself to the Soviet regime. And he could not write anything which was interesting for him, but only things which were tolerated by the already very strongly totalitarian Soviet Union. Él en ese momento entonces ya no era un marxista autodesignado o autoelegido, sino que tenía que someterse, no le quedaba otra que someterse al régimen soviético, ni por lo tanto no podía escribir cosas que le resultaran interesantes a él, sino solamente cosas que fueran aprobadas por el estrictísimo régimen soviético. First he started to write literary criticism, and among them a very interesting paper on historical novels, but then a book about German philosophy, first of German literature, Goethe and Schiller and their correspondence, which was very interesting book, a book on Flaubert and Balzac. Balzac was his favorite. So he started to write again about literature, but in a different way than in his youth.
It was not a philosophical work. They were not philosophical works. They were basically reflections on certain kind of novels and very strongly influenced by a new theory, the theory of realism. I come to this. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo Lukács ya insertado en la Unión Soviética con esta imposibilidad de escribir sobre lo que él quería? Empezó a dedicarse a escribir crítica literaria. Primero escribió unos artículos muy interesantes sobre novelas históricas y después pasó a escribir un libro sobre literatura alemana, sobre Goethe y sobre Schiller, sobre todo con respecto a la correspondencia que habían intercambiado estos dos grandes escritores. Después escribió un libro sobre Flaubert y sobre Balzac y después, obviamente, que todos estos libros los escribió con una óptica muy diferente que la que había sostenido en su juventud. Ya no se trataban estas obras que él escribía de trabajos filosóficos, sino más que nada de reflexiones acerca de la novela y reflexiones más que nada basadas en la teoría del realismo, algo de lo cual voy a hablar ahora. Now, this theory of realism makes sense, of course, but it went together with the rejection of everyone in contemporary literature who was modernist. As he was, modernists became his enemies because they were not considered to be realist. And he identified decadence, and all the experiments with certain kind of new style. That is, there was a bad identification, but the reason of the identification was that they were not grand realists. They're not like Balzac, and not like, perhaps, I don't know, even Zola was not a great realist, not Balzac and Tolstoy. Tolstoy became his favorite, in fact. Entonces, bueno, sobre la base de la teoría del realismo, lo que estableció Lukács fue como una intersección entre la teoría del realismo y el rechazo a toda literatura contemporánea que expresara algún viso de modernismo. Para él los modernistas eran verdaderos enemigos porque justamente no eran realistas. Para él el modernismo representaba la experimentación con nuevos estilos que no era más que decadencia. Y entonces todos estos escritores modernistas estaban muy lejos de ser los grandes realistas a los cuales él admiraba tanto, como por ejemplo Balzac, quizás un poco Zola, pero más que nada Tolstoy, que era su gran favorito. And then, of course, the party gave him the task to unmask decadent philosophy. And then he started to write about Nietzsche, very, very problematic, even bad books about Nietzsche, rejecting Nietzsche as a pro-fascist, what he was not. And then later starting to write a book which later on, very later, was published already in Hungary, The Destruction of Reason, which was based on the same line. Every philosophy after Marx is bourgeois philosophy, and every bourgeois philosophy is by definition wrong. That was the idea, that no philosophy, not good philosophy was written in his time. After Marx, only Marxist philosophy can be good. That was his position at that time. And that's why he was, I think, philosophically very conservative. Entonces, bueno, después el Partido Comunista le asignó una tarea. La tarea esta que él debía cumplimentar era la de desenmascarar a las filosofías decadentes. Escribió entonces diferentes obras, una sobre Nietzsche, por ejemplo, en la cual él rechazaba a Nietzsche como un filósofo profascista, aunque en realidad no lo era, y después escribió un libro que se llamaba La destrucción de la razón, en la cual planteaba que todos los filósofos después de Marx eran simplemente filósofos burgueses cuyos planteos estaban lisa y llanamente equivocados. O sea que no había habido ningún filósofo bueno, según él, en los tiempos contemporáneos que él estaba viviendo, que valiera la pena. Solamente Marx era el único filósofo que valía la pena, lo cual esto muestra que Lukács había adoptado una postura muy conservadora desde lo filosófico. But this didn't help him, his work against Nietzsche, because he was arrested and imprisoned in Lubyanka, one of the worst prisons of then in the Soviet Union. When you read now, it was published, his interrogation in Lubyanka, he behaved very heroically. Very heroically. He did not denounce anyone, took all the responsibility for himself, and was basically made a laughing stock about the interrogator. He was extremely courageous, to which I come to Lukács's characteristic, most characteristic duality, a kind of duality. On the one hand, he was a communist functionary. On the other was 100% decent, honest
man. As a decent, honest man, you cannot do this kind of thing. Personally, you cannot do anything against anyone. In your theory, you can write, that's another matter. But when it comes to personal action, you defend everyone against everyone else, if the everyone else is your comrade in the Communist Party. That's a very interesting, till the end of his life, that characterized him all the time. Double life. Entonces, bueno, después Lukács fue arrestado y enviado a prisión en Ljubljanka y de lo que hay un registro es del interrogatorio que él tuvo que soportar, al cual él reaccionó con extremo heroísmo porque se negó a denunciar a nadie y de hecho inclusive es como que terminó haciendo que quedara en ridículo el interrogador. Y lo que se pone de relieve en este interrogatorio, como en muchos otros aspectos y momentos de la vida de Lukács, es la dualidad que siempre tuvo, porque por un lado era un funcionario del Partido Comunista, pero por otro lado era una persona honesta y decente. Y como persona honesta y decente no podía hacerle nada a nadie. Podía llegar a plantear determinadas cosas desde el punto de vista de la teoría, por supuesto, pero como persona y en la realidad, él siempre iba a defender a todos contra todos. Para él, sus camaradas eran verdaderamente camaradas. Y esta dualidad la mantuvo hasta el final de sus días. Anyway, he told me that he was not killed because he had no apartment. And those who had a good apartment were certainly murdered. But he had no apartment, so no one needed his apartment anyway. Él en un momento me confió que al fin y al cabo, después de este interrogatorio, no lo mataron porque él no tenía ningún departamento bueno, es decir, su departamento no era para nada lindo. Los que tenían departamentos lindos y eran llevados a prisión, eso sí, morían seguro, porque alguien quería tomarles el departamento. One of his sons was in the Gulag. Yeah, in Gulag he committed their suicide, but he was rescued. He committed suicide because but someone rescued him in the Gulag as well. Okay. So he didn't commit suicide. No, alone he was laid down in the minus 50 in the snow, Okay. yeah, Oh. in order to commit suicide. Okay, Yeah. okay. Bueno, uno de los hijos había trabajado en el Gulag y había sido puesto en una situación extrema, había sido dejado este hijo solo en la nieve con una temperatura de 50 grados bajo cero para que se terminara suicidando, pero al fin y al cabo alguien lo rescató, con lo cual se evitó que se suicidara. No, the war was over, and Lukács returned to Hungary. He had the choice to go to Hungary or to Germany or to Austria, but he decided to come to Hungary. Después, una vez que terminó la guerra, Lukács tuvo la opción de dirigirse a Hungría, a Alemania o a Austria, y al final él decidió volver a Hungría. Now, for 2 years, he was still in charge of the critique of bourgeois idealism and bourgeois philosophy in Hungary and the writers in Hungary, but only for 2 years. Then they started to launch an attack against him as well, and he was again living in a certain kind of demi-world between accepted and rejected. Entonces, ya en Hungría, durante 2 años, Lukács se hizo cargo siguió encargándose de criticar al idealismo burgués y a la filosofía burguesa, pero inmediatamente después de este breve periodo de 2 años, empezó a ser atacado desde todos los frentes y empezó a vivir como una especie de semimundo, digamos, o una semivida ahí a caballo entre ser aceptado y ser rechazado. Now he was rejected at that time as a kind of revisionist. Yes. And from this moment on, he finally could start again his philosophical work. He was rejected as a revisionist? As a revisionist. Mm-hmm. And that's why he was totally marginalized. He had no official standing, so he could sit down in his study and start again to write philosophy. Uh-huh. Entonces, bueno, en esa época en la que él fue víctima del más profundo rechazo, se lo rechazaba acusándolo de ser revisionista, él tuvo la oportunidad, gracias a esta marginación, por así decirlo, de poder estar sentado tranquilo en su estudio, y esto le dio la chance de poder dedicarse nuevamente a la filosofía. I met Lukács in 1947 when I was first-year student at the university. And this attack against him was launched in 1949. That I was on the second year when the party launched this kind of attack against him. With the party?
Yeah, at the party lunch. At that time, I was end of my second year. Yo conocí a Lukács en el año 47, estaba en el primer año de la universidad y fue en el año 49 en que este ataque por parte del Partido Comunista fue lanzado contra Lukács. O sea, yo ya estaba en el segundo año de mis estudios. To show you what does it mean, to make it clear, before the party attacked Lukács, at the university where I was teaching, there were roughly 100 students in his classes. After the party attacked Lukács, 6 of the students remained from the 100. Para que tengan una dimensión de lo que significaba todo esto, ¿no? Qué importante que era recibir un ataque del Partido Comunista. Antes de que el Partido Comunista atacara a Lukács, la cantidad de alumnos en la clase de él, en el aula de él, era 100. Había más o menos 100 alumnos en su clase. Después del ataque por parte del Partido Comunista, quedaron solamente 6. I was among the 6, and I can tell you that those who belonged to the 6 could tell him whatever they wanted. Yeah, because you had already confidence in them. That's love. You think you are a party member. You believe that you have to be true to the party. But if someone chose the party and not him, he never excused him, could never talk again with him. If you understand this, you understand him. Bueno, entonces de esos 6 que habíamos quedado, obviamente que se planteó un vínculo con él de profunda confianza, todos le podíamos decir lo que queríamos y bueno, se había entonces forjado este vínculo profundo con él. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que independientemente de quién fuera o no miembro del Partido Comunista, si alguien prefería elegir al partido por sobre él ya no podía hablar con esa persona, ya no podía plantear ningún tipo de vínculo con él. The main work he was engaged at that time was his new aesthetics. I already told you that in his youth, he started to write aesthetics, the so-called Heidelberg aesthetics. Now he started again to write a huge book on aesthetics, and this time he finished this book. This is the most significant work of his own old age. El principal trabajo al que él se dedicó en esta época, ya en edad avanzada, fue una obra sobre una nueva estética. Ya sabemos que, como les había comentado en su juventud, Lukács ya había empezado a escribir un poco sobre los conceptos de la estética, sobre todo la estética de Heidelberg. En este nuevo libro, entonces, él se pone a hablar de la estética. Es un libro que él termina, lo completa a este libro y es uno de los libros más significativos que él publica durante su edad avanzada. But in between, there came to the revolution of 1956. And now you got again acquainted with the double Lukács here and Lukács there. Lukács became enthusiastic follower of this revolution, was already a member of the then revolutionary government. And after the defeat of the revolution, he was deported with other ministers, Imre Nagy and others together to Romania. Después ocurre la Revolución de 1956, en la cual también se pone de relieve esta dualidad que siempre caracterizó a Lukács. Lukács se manifestó como uno de los grandes entusiastas a favor de la Revolución del 56 y se transformó en uno de los miembros del gobierno revolucionario hasta que este gobierno fue derribado y Lukács fue deportado junto a otros miembros del gobierno, ministros, etc., todos ellos deportados a Rumania. But now I return for a moment to the book on aesthetics. It was considered to become a 3-volume work. 1.5 volumes had been written, but that was a finished work already. There's great culture, it's immense great culture, very significant culture about everything, especially literature, especially drama and novels, less by poetry, and also in the fine arts, less in music, and much about aesthetic theory. All this was included in his book on aesthetic. It's a book very rich on interpretation of different kind of theories and different kind of works. Mm-hmm. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito entonces ahora del libro sobre estética. La idea era que fuera una obra en 3 volúmenes. En realidad ya el libro estaba completo con 1 volumen y medio y es un libro que expresa diferentes aspectos, los aspectos más variados y más ricos de la cultura. Sobre todo se focaliza sobre literatura, artes dramáticas, la novela como género, un poquito menos sobre la poesía. También es un libro que le da una importancia bastante grande a las bellas artes, no tanto quizás a la música, si bien la música también está presente. Y es un libro que permite
permite toda una riqueza, toda una plétora de interpretaciones y que pone de relieve diferentes teorías. No. Two things about Lukács as a teacher. He was a very liberal teacher. It's very difficult to understand because you could always contradict him. He was amused by contradiction. He was bored by people who agreed with him. He was a totally atypical professor, university professor. Un pequeño comentario que les quiero hacer acerca de el Lukács profesor, el Lukács docente. Él era extremadamente libre o liberal como docente, le encantaban las contradicciones, le gustaba que todo el mundo lo contradijera absolutamente todo el tiempo, le parecía divertido, de hecho las personas que siempre estaban de acuerdo con él le parecían insoportablemente aburridas, con lo cual era un profesor completamente atípico. So you could always contradict him. That's not so, that's otherwise, you are wrong in this case. He was amused. He liked to be wrong because then, of course, he knew that he was right. But he was amused when others told him that he was wrong because anyway, he was right. A él le divertía que la gente le dijera, no, esto no, usted está equivocado, esto es un error, porque él sabía muy bien que tenía razón. Y esto le parecía súper divertido. So he had a wonderful relation to his students. That's why he never wanted the student to repeat what he said. He wanted the student to be entirely independent, go their own ways. What he really asked them was interesting, a kind of personal fidelity. That is, personal fidelity. When he was attacked, personal fidelity, but not ideological unity. Mm-hmm. Él entonces forjaba un vínculo muy lindo con sus estudiantes. Él no quería nunca que los estudiantes repitieran lo que él decía. Él quería que sus alumnos tuvieran su propia independencia. Lo que sí exigía era que hubiera una fidelidad personal de parte de los alumnos, pero no así unidad ideológica. Eso era algo que él no quería. At the end of his life, he started to write an ontology of social being. Perhaps you know about this book because it's very, at least in Brazil, it is very widely read. This book was considered to be the Marxian philosophy. Bueno, él, hacia el final de su vida, escribió un libro muy importante que se llama La ontología del ser social, un libro que es leído muy profusamente en Brasil y se considera que este libro es como la filosofía marxista, por excelencia. The students were thinking that was not a good book, but basically it was not a new philosophy. It was far inferior to history and class consciousness. That is the philosophy of his youth. De hecho, nosotros como estudiantes no encontrábamos el libro muy interesante, nos parecía que no era un buen libro, que no planteaba una nueva filosofía y que de hecho era inferior a otra de sus obras que era Historia y Conciencia de Clase. His students even wrote him a kind of criticism, telling him, writing him, why do we believe that he was wrong? And he was not even offended. He started, all right, then I start again and rewrite it in another way. Incluso los alumnos le enviaron una crítica en la cual le planteaban por qué pensábamos nosotros como estudiantes que él estaba errado en los planteos que había hecho en este libro sobre ontología, y él no se ofendió para nada. Al contrario, dijo, bueno, entonces lo voy a escribir de una manera diferente. So I return at the end to the starting point. Hegel said that philosophy is nothing but our history, our time expressed in concepts. Now you see that it is true about Lukács. He lived in a terrible history, and somehow this history was expressed in his work, in concepts. Mm-hmm. On the other hand, as Nietzsche said, philosophy is autobiography. And if what I told you, and if you read what you have written, you will discover that it is an autobiography of a person, an autobiography of an age, an autobiography of a person who made an existential choice, choose himself to become someone, and never really able to become the person he has chosen himself to be. And that was a good thing. Mm-hmm. He was always a bad communist. He was always a bad communist. Yeah. Okay. Bueno, y
Volvemos entonces al punto de partida. Hegel, entonces, como les había comentado, dijo que la filosofía no es más que la historia expresada a través de conceptos. Esto no podría ser más cierto, entonces, con respecto a Georg Lukács, que realmente vivió una historia, fue testigo y protagonista también de una historia verdaderamente terrible, y sus obras lo que hacen es justamente eso, expresar esa historia en conceptos, tal como lo había manifestado Hegel en su momento. Y también, como dice Nietzsche, la filosofía no es más que autobiografía. Ustedes seguramente habrán descubierto que todas las obras de Lukács son autobiografías, son la autobiografía de una persona, son la autobiografía de una época y son la autobiografía de una persona que tuvo que hacer una elección existencial, tuvo que elegirse a sí mismo para convertirse en una persona en particular. Por suerte, él nunca se transformó en esa persona que él había decidido ser. Es algo bueno entonces, porque él había decidido transformarse en un comunista, pero terminó siendo un muy mal comunista. Thank you very much. And now